y ahora vamos a poner foco sobre nuestro país. Sí, claro, la seguridad es un tema que siempre nos preocupa y nos ocupa y es por eso que hemos contactado al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, a quien tenemos en línea. Le agradecemos, nos responda tan temprano en la mañana. Uno de los hechos que ayer nos llamaron la atención fue un mega operativo que se realizó en la comuna de La Pintana, donde había una banda muy violenta que se dedicaba principalmente, entiendo, a tráfico de armas, delegado, y que fue desmantelada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Bueno, efectivamente, ustedes saben, desde hace ya un tiempo venimos trabajando muy intensamente, digo, venimos desde el Estado, ¿no? La Fiscalía Regional Metropolitana Sur, las policías, con el propósito de desbaratar distintas bandas criminales que han estado operando en el sector de La Pintana. Recordar que hace un poquito más de un mes hubo algunas detenciones muy importantes relacionadas con algunos homicidios producidos en el sector, entre ellos el denominado Perro Elvis, y ayer se produjo la detención de una banda muy importante, y no solo la detención, incautación de armas, de drogas, de un dron que se utilizaba para no solo cubrirse de las policías, sino también para monitorear a las bandas rivales, de manera que estamos en presencia de una banda muy, muy importante. Delegado, no sé si ya fue informado, pero se intentaron fugar de la comisaría, Sí, de ellos sí. cuatro, entiendo, pero solo uno logró el cometido, se fugó uno de estas personas. Quería preguntarle con respecto a eso y algo que me preocupó ayer en la detención. Habían usado, no sé si algunos decían que podían ser sicarios, podrían ser soldados, extranjeros, menores de edad, que salían sonrientes. ¿Por qué salen Sí, sonrientes? bueno, lo primero, lo de la sonrisa no lo vi, digamos, pero lo que sí les puedo decir es que efectivamente lo que es materia de investigación es que parte de los miembros de esta banda se dedicarían al sicariato. Eso, por supuesto, tiene que ser parte del curso de la investigación, pero hay antecedentes en esa dirección. Y efectivamente, durante la madrugada hubo un intento de fuga de parte de estas personas detenidas. Esto es muy preliminar, de manera que estamos a la espera de la información más definitiva. Esto ocurrió hace no tantas horas y efectivamente fui informado, pero como le digo, en este momento más bien se está desarrollando no solo la determinación de los hechos, sino verificar que todas las personas hayan sido efectivamente Mm. eh, re detenidas, digamos. Y a lo menos hay tres de las cuatro personas que intentaron fugarse que estarían ya efectivamente detenidas, y estamos determinando qué pasa con la última Ujú. persona. Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Considerando que la sensación de la ciudadanía sigue siendo muy crítica respecto a los temas de seguridad. De hecho, ahora a fin de mes, ¿no? En la noche de Halloween tuvimos momentos bien complejos en algunas calles de Santiago, por tiroteo. Esto fue en el Bosque, ¿no es cierto? Y también en Recoleta. Pero Sí, sigue en discusión, y lo veía usted muy activo en eso, sigue en discusión el debate por los funerales de alto riesgo. Es decir, sí. tenemos unos ciertos momentos donde hay unos verdaderos batatazos a bandas, pero un crimen organizado que sigue avanzando y temas de seguridad que siguen muy vivos en la ciudadanía. Esta es una buena noticia, pero no es una constante, no hemos visto un cambio sistémico todavía en eso. Entonces, ¿qué pasa con los funerales de alto riesgo? Porque con el funeral del barrista de la Universidad de Chile, el 27 de octubre en La Pintana, uno dice, bueno, pero acá, ¿realmente el Estado está teniendo control sobre estas bandas? Sí, es bien interesante la pregunta, y en particular el caso de este barrista como un muy buen ejemplo de cómo tenemos que perfeccionar la capacidad del Estado. Ujú. Porque lo cierto es que sí hubo control del Estado, de las policías sobre este velorio o funeral, ¿no? Primero porque hoy día existe un protocolo que permite que cuando una persona fallece en circunstancias violentas en el marco de cualquier hecho presumiblemente vinculado a organizaciones criminales o similares, efectivamente se levanta una matriz de riesgo, se determina el nivel de riesgo por parte de la policía, se establecen los servicios policiales que se requieren, y eso, entre otras cosas, a veces se critica. ¿Por qué hay tantos carabineros custodiando el funeral? No, Ujú. lo que se hace es acompañar el funeral para brindar seguridad a las comunidades aledañas, y por supuesto para que si hay personas que cometen delitos
lanzamiento de fuegos artificiales, porte de armas, disparos injustificados, tener elementos que permitan su detención. Dicho eso, el ejemplo es muy bueno porque efectivamente seguimos sin ciertas herramientas. Por ejemplo, la cantidad de horas que dura el velorio, el lugar donde se produce el velorio, lo define la familia. Y entonces eso significa que a veces tenemos hasta 48 horas de velorio y eso significa a lo menos 2 noches en un barrio con incidentes, con estos disparos injustificados, con fuegos artificiales y genera múltiples dificultades a las comunidades aledañas y por supuesto distrae recursos policiales. No. Y el proyecto de ley lo que busca es que se otorgue un plazo máximo de 24 horas para la realización del velorio y funeral y eventualmente faculta, por ejemplo, para disponer el traslado de la persona fallecida de manera inmediata desde el servicio médico legal hasta el cementerio respectivo, por lo tanto minimiza los factores de riesgo. Claro, mi punto acá, Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, frente a la ciudadanía, uno, es porque algo que pareciera ser a todas luces un consenso nacional, que hay que regular los funerales de alto riesgo, que los niños no pueden perder clases, que la ciudadanía no puede alterar su cotidiano porque hay funerales de alto riesgo en sus barrios, algo que parece de todo consenso y de toda lógica, ha costado tanto que salga y que se destrabe en el Congreso. Y aquí hay un debate que es muy interesante, no hay que menospreciarlo, es lo que dice, por ejemplo, la oposición, que dice que avanzar en una ley para regular estos funerales de alto riesgo es rendirse ante la cultura narco. Y me parece que es un debate interesante en la manera en que el país enfrenta no solamente el crimen organizado, la cultura que se instala en sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Porque los funerales de alto riesgo tienen que ver con una cultura que se instala. Entonces es interesante ese punto, ¿no? Como también no darle espacio a que se enraíce una manera de funcionar del narco. Sí, por supuesto que es interesante el debate, pero yo no comparto esa visión. Es lo que Primero ha dicho la bancada de Renovación Nacional. Lo sé, digo, me parece de toda legitimidad el debate porque lo que busca es cuáles son las mejores herramientas del Estado. No comparto que esto lo que signifique sea validar la cultura narco. Por el contrario, ¿en qué consiste una de las expresiones de la cultura narco? Hacer ostentación de fuerza, de poder en los territorios. Y eso se hace, por ejemplo, usando fuegos artificiales, mostrando armas, haciendo disparos injustificados, entre muchas otras cosas. Están los narcomausoleos, etcétera. Bueno, precisamente este proyecto de ley, al reducir el tiempo del velorio y al entregar facultades al Estado para, por ejemplo, disponer el traslado inmediato de la persona fallecida, va a impedir que se generen en torno a ese velorio durante largas horas hechos que precisamente lo que hacen es demostraciones de fuerza de la cultura narco. Y por tanto, esto es un nuevo aporte en contra de esa cultura. Y para ser justo, si bien es cierto, han habido observaciones o críticas de esta naturaleza, este es un proyecto que ha contado con un amplio respaldo, tanto así que fue ya aprobado en sala en el Senado y pasa al último trámite legislativo en la Cámara. De manera que creo que va a ser aprobado y es una buena herramienta que además permite más sanciones para personas que cometen delitos asociados a estos velorios y funerales. De manera que tiene múltiples implicancias que van a reforzar la capacidad del Estado. Usted escucha a Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana. Gonzalo, entonces asume, sí, en base a la herramienta que tiene ahora, que podría no entenderse de esa manera, no leerse como que el control lo tiene el Estado cuando se dan este tipo de funerales como el que recién mencionaba Claudia, ¿no? Es decir, la gente, probablemente los vecinos no lo leen igual, no se ve que el Estado tenga el control. Probablemente con esta ley sí pueda verse distinta la situación, donde el Estado tiene el control de la situación, ¿o no? El Estado tiene el control hoy día, pero obviamente se requieren más herramientas. Yo quiero poner un ejemplo del funeral de este barrista. La autoridad Nosotros pidió adelantar y no se pudo, por ejemplo.
Justo quería contar eso. Ya pues. Es bien interesante el caso, porque el Estado tiene el control en el sentido de que determina que es un funeral de alto riesgo, se disponen los servicios policiales, se ejerce todo el control necesario y se detiene a personas que cometen delitos asociados, etcétera, pero es insuficiente. Tanto así que en este caso en particular de este barrista, nosotros hicimos un esfuerzo por adelantar el funeral para el día anterior y la familia no aceptó. Y el Estado no tiene una facultad que establezca el momento en que se produce el funeral, está dentro de los parámetros que para cualquier persona y por tanto queda sujeto a la decisión de la familia. Y en ese sentido, sin negar el derecho de una familia de despedir a su familiar, a su deudo, esto tiene que hacerse en condiciones de tiempo muy acotadas y en condiciones de seguridad muy acotadas que debe definir el Estado por el bien común. Sí. Y esa es la herramienta que se agrega por parte de esta ley. Delegado Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, conversando aquí en Primera Pauta. También me llama la atención en este debate que figuras que más bien uno podría poner, ¿no es cierto?, en el mundo del progresismo, de la centroizquierda, como el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, digan que en realidad aquí no se necesitan leyes para los funerales de alto riesgo, sino que lo que se requiere son capacidad de gestión, decisión, valentía. Bueno, no me corresponde polemizar. Sí me corresponde decir que actualmente cuando se producen funerales de alto riesgo, el Estado tiene protocolos, tiene actuaciones de las policías que buscan minimizar los factores de riesgo. A eso, si le agregamos facultades adicionales, como esta que ponemos de ejemplo, que yo creo que es un muy buen ejemplo, yo personalmente gestioné iniciativas destinadas a adelantar el funeral y sin embargo quedamos supeditados a la decisión de la familia y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que tener como Estado herramientas que incluso estén por sobre el legítimo interés de la familia de velar en condiciones de tiempo comillas normales, bueno, el Estado tenga la facultad para restringir aquello o restringir el lugar donde se hace el velorio y el funeral. Delegado, muy agradecido de su disposición. Antes de despedirlo, ¿usted va a seguir en el cargo? ¿Se va a postular al Parlamento? ¿Lo tiene considerado? No tengo de modo alguno considerado postular al Congreso, así que mientras Perfecto. el presidente lo disponga, Ahí sigo sí. mis funciones. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Que esté muy bien, adiós. Hasta Que esté luego. muy bien, muchas gracias.